la consigna, que es esta. Dice, ejercicio C, cartas. Tiempo límite por test, 2 segundos. Memoria límite por test, 256 megas. Dice, hay n jugadores jugando a las cartas. El jugador J tiene un número favorito, F sub J. ¿Ok? O sea, cada jugador tiene un número favorito. Hay K por N cartas en la mesa. La carta I contiene un entero C sub I. ¿Ok? Ya te dicen que hay K por N, me imagino porque le van a dar K cartas a cada uno. ¿Ok? Y bueno, cada carta tiene un numerito que ellos lo denotan como C sub I. Entonces, continúa. Los jugadores deben distribuirse las cartas entre sí, dando K cartas a cada jugador. Por supuesto, por eso hay K por N. Finalmente, cada jugador cuenta cuántas cartas recibió con su número favorito escrito en ellas. ¿Ok? Recordemos que cada jugador tiene un número favorito y le vamos a dar K cartas y él tiene que contar cuántas cartas favoritas le llegaron. Un jugador I que recibió T cartas con su número favorito, F sub I, tiene una alegría de H sub T por H sub 0 igual a 0. Ok, o sea, si el iésimo jugador recibió T cartas favoritas, o sea, T cartas con su número favorito, entonces su alegría es de H sub T por H sub 0 igual a 0. Si estamos diciendo que recibió T cartas y estamos haciendo esta cuenta de H sub T por H sub 0 igual a 0, entonces tiene sentido pensar que el H sub 0 es que cuando no recibiste ninguna carta favorita, tu alegría es 0, ¿no? Porque en este caso el T sería 0 y por lo tanto recibiste 0 cartas favoritas, entonces tu alegría tiene que ser 0 sí o sí, porque o sea, no tendría sentido pensar H sub T tiene una alegría de H sub T porque tuvo 3 cartas favoritas y eso le multiplicas algo que no tuvo ninguna carta favorita, o sea, que su alegría es 0 y eso tiene que ser igual a 0. O sea, H sub 0, o sea, si no recibiste ninguna alegría, tu alegría tiene que ser 0 para que esta ecuación tenga sentido. ¿Ok? El punto es, H sub T si es tu alegría es la cantidad de cartas favoritas que recibiste. Si no recibiste ninguna, entonces tu alegría es 0, ¿ok? Y eso es lo que quiere decir esta ecuación de acá. Dice indica, literal, tiene una tilde, está mal escrito, pero bueno. Indica la máxima suma posible de las alegrías de los jugadores si se distribuyen las cartas de forma óptima. ¿Ok? Notar que los enteros h sub t son los mismos para todos los jugadores. Perfecto. O sea, en principio como que no nos interesa mucho saber cuál es el número favorito, ¿no? O de cada uno, o sea, en principio, porque no es como que si el número favorito de el jugador uno es el 3 y el número favorito del jugador 2 es el 4 y ambos tienen una carta de su número favorito, no es como que uno vaya a tener más o menos alegría sobre el otro, sino que tienen la misma alegría porque ambos recibieron una sola carta, ¿ok? Entonces, continuando, dice input. La primera línea contiene dos enteros n y k. El n está entre 1 y 500 y el k entre 1 y 10, ¿ok? Y son enteros. El número de jugadores y la cantidad de cartas que cada jugador va a recibir, ¿ok? Entonces podemos tener entre 1 y 500 jugadores y le podemos repartir entre 1 y 10 cartas a cada uno. O sea, el K más grande que vamos a recibir es de 10. No es como que le doy una a este y dos al otro. No, cada uno tiene que tener la misma cantidad de cartas. Dice, la segunda línea contiene los n por k enteros, c sub i, o sea, las cartas, ¿no? Y el número de la carta está entre 1 y 10 a la 5. Ok, 10 a la 5, si no me equivoco, es 100.000. La tercera línea contiene los n enteros, f sub i, ¿ok? Los números favoritos de cada uno que tiene sentido que estén entre 1 y 10 a la 5, porque los números de nuestras cartas están entre 1 y 10 a la 5. Y tiene n enteros porque hay un número favorito por cada jugador. Y bueno, dice, la cuarta línea contiene los k enteros h sub 1 hasta h sub k. Y la alegría puede ir entre 1 y 10 a la 5, ¿ok? Dice también, se garantiza que h sub t menos 1 es menor que h sub t para 2 menor o igual que t menor o igual que k. Acá lo que te están diciendo es básicamente que las alegrías están ordenadas de menor a mayor, ¿no? Porque
te están diciendo, ponele que el T está entre 2 y K. Entonces, si el T es 2, enchúfalo en esta ecuacioncita de acá y ¿qué te queda? H sub T menos 1 sería H sub 1, ¿no? Es menor que H sub T, que es H sub 2. Entonces te están diciendo que la alegría de H sub 1 siempre va a ser menor que la alegría de H sub 2. Y bueno, si el T está entre 2 y K, entonces básicamente esto es medio inductivo, si quieres, que todo está te dice que las alegrías están ordenadas de menor a mayor. Ok, perfecto. Te dicen también que una pista que dice, piensa en el caso donde todos los jugadores tienen el mismo número favorito. Perfecto. O sea, si todos tienen el mismo número favorito, ¿qué es lo que pasa, no? Eso lo iremos a analizar luego, supongo. Em, Output. Imprime un único entero. La máxima alegría total posible. Corta. La verdad, bastante corta. Dice, ejemplos. Em, mm, mm, Corta también. O sea, es cortito este ejemplo, pero bueno. Tenemos 5 jugadores y 5 cartas para repartir a cada uno. Estas son las cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se repite ese patrón 5 veces, ¿no? Te dicen que el número favorito del primer jugador es el 1, el número favorito del segundo es el 2, el del 3 es el 4, el del cuarto jugador. El número favorito del tercero es el 3, el número favorito del cuarto es el 4 y el número favorito del quinto es el quinto. Del quinto jugador es el 5. Y bueno, estas son las alegrías dependiendo de la cantidad de cartas favoritas que tengas en tu mazo, en tu mano, perdón. Entonces, dice que el output acá es 250. Bien. Sé que esto puede parecer un poco raro porque parece que como que esto es como que le doy al primer jugador las cartas 1, 2, 3, 4, 5, le doy al segundo jugador las cartas 1, 2, 3, 4, 5, pero no. Estas son las cartas. Y tú tienes que ver cómo repartes estas cartas entre los 5 jugadores, tomando en cuenta el número favorito de cada uno para maximizar la alegría máxima entre todos, ¿no? Entonces, no es como que esto lo tengo que dividir en grupos de a 5 y eso es lo que le va a llegar al primer jugador, no, porque si no ya estaría decidido el problema desde el principio, no habría que hacer ningún cálculo. Entonces, dice que el output es 250 y tiene sentido porque, bueno, como vemos, se repite 5 veces el patrón 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 unos, 5 2, 5 3, 5 4 y 5 5. Como tenemos 5 jugadores y el número favorito del primer jugador es el 1 y tengo 5 unos, bueno, me conviene darle todos los unos a él porque es su único número favorito. Entonces, ¿para qué le voy a dar un número favorito a alguien que no tiene ese número favorito? ¿Por qué le voy a dar el 1 a otro jugador que no tiene como favorito el 1, no? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que a cada jugador le voy a entregar 50, va a tener 50 de alegría y bueno, 50 por 5 es 250. Tiene sentido. Avanzamos. Tengo 2 jugadores y dos cartas para repartir a cada uno. Estas son las cartas que tengo disponibles, 2-1, 2-1, o sea, tengo 2-2 y 2-1, ¿ok? El número favorito, ojo con esto es interesante. El número favorito de ambos jugadores es el 1. Y dice que si tengo una carta favorita, si un jugador tiene una sola carta favorita, tiene 10 de alegría y si no, tiene 20, ¿ok? Y dice que el output es 20. Y bueno, en principio podemos ver esto de dos maneras, ¿no? Porque podemos darle, no sé, al primer jugador le damos el número 1 y al segundo jugador también le damos el 1 y ambos tienen 10 de alegría, que eso suma 20. O podemos darle los dos unos a un solo jugador y los dos dos al otro jugador y eso sumaría 20 más 0, que es 20. Entonces, tenemos esos dos caminos para repartir las cartas en principio, ¿no? Creo que no hay otra manera de repartir esto. Seguimos con el último ejemplo. Tenemos 3 jugadores, 4 cartas para repartir a cada uno. Tenemos 9 unos y 3 dos, ¿no? 3, 6, 9 unos y 3 dos. Bien. Todos tienen el mismo número favorito. Si tiene una sola carta de su número favorito en la mano, tiene 100 de alegría. Si tiene 2, entonces tiene 110. Si tiene 3, 120. Y si tiene 4, 130. Dice que el output tiene que ser 360. Entonces, evaluemos cómo podemos repartir esto, ¿no?
Creo que una manera es, le reparto los 4 unos al primer jugador, otros 4 unos al segundo jugador, ahí ya irían 260, y le reparto una carta de uno al último jugador que me quedó, y eso es 100, y 260 más 100 es 360. Otra manera que creo que sirve también es, le reparto 4 cartas al primer jugador, le reparto 2 cartas al segundo y le reparto 3 cartas al último jugador, ¿no? De uno. ¿Por qué? Porque el primer jugador tendría 130 puntos, el segundo tendría 110 y el tercero tendría 120. A ver. Sí, 130 y 130 y 130 y 130, 360. Bien. Sí, eso también sería otra manera. O en vez de darle las 4 cartas al primero, le doy las 4 cartas al último. Es como que no hay un orden específico, ¿no? O sea, creo que no nos sirve mucho ir pensando en la estrategia medio voraz, tal vez. Hay diferentes maneras de repartir las cartas de unos y en principio no evaluamos nunca al 2, ¿no? Porque ninguno tiene favorito al 2, así que como que, ¿para qué me voy a poner a ver a quién le doy el 2 si lo que me interesa es ver cuántos unos le doy, ¿no? O sea, lo que estamos notando es que en principio solamente nos interesa trabajar con las cartas favoritas de del jugador en cuestión, ¿no? O sea, si yo tengo el jugador uno, le interesa nada más el uno, no me interesa saber si le voy a dar un 2 o si le voy a dar un 3, solamente me interesa saber si le doy un uno, cómo se los reparto, ¿no? Entonces, creo que también es un poco medio, no sé, es un poco interesante notar esto que cómo puedo repartir estos 9 unos entre los 3 jugadores que tengo, ¿no? Como que quisiera, de alguna manera, eh, saber cómo puedo repartir esos 9 unos entre los 3 jugadores que tengo, que es lo mejor, ¿no? Si le doy 4 a uno, 3 al otro y 2 al otro, o 2 a uno, 4 al otro y 2 al otro, o 1 a uno, 4 al otro y lo que me quedó se lo doy al otro, es que no sé, es como hay que ver qué es lo mejor de probar todas las combinaciones, ¿no? Qué es lo que sale mejor. También tenemos que tomar en cuenta que solamente le puedo dar hasta 4 cartas. K cartas o sea, la posta es que son hasta K cartas, no 4, em, pero bueno, esas cosas son las que tenemos que ir evaluando, ¿no? Entonces, podemos pensar, vamos a ir anotando, ¿no? Vamos a ir acá, bien. Y nosotros, en principio, vamos a anotar lo que sabemos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, lo voy a poner así un poquito más grande. No, ahí está. Sabemos que, uno, no, de hecho podríamos hacerlo en formato Markdown, ahora que me fijo, ¿no? Notas, ejercicio 3.md. Bien. Entonces podríamos hacer algo así como, sabemos que uno, eh, tenemos que probar todas las combinaciones, ¿no? Todas las combinaciones, pues no tenemos garantía que con un orden en particular, con un orden de repartición en particular, tenemos, tenemos la mejor distribución. Y eso lo notamos porque, bueno, nos pusimos a hacerlo. Y diría que tampoco no sé si no creo que podamos pensar en la idea de que existe alguna que es la mejor de todas, porque, a ver, gente, tienen que evaluar el caso de que, tienen que pensar, mejor dicho, que tenemos N cartas y tenemos cierta cantidad de jugadores y queremos repartirlos entre ellos de forma óptima, ¿no? Entonces, si podemos, no tenemos, si tuviéramos alguna garantía de que la diferencia entre puntajes va a ser todo el tiempo de 10,
de 10 en 10, ok, todo perfecto, pero en principio no, porque nunca nos dijeron nada de eso. Nos dijeron, se garantiza que va a ser menor, pero no te dicen que va a ser exactamente 10. Si es de 10 en 10, creo que sí conviene la estrategia de le doy todo a uno y como que lo voy gastándome todo, le doy todo lo que puedo a uno de los jugadores, y lo que me quedó se lo doy al otro, y lo que me va sobrando, como que ir dando los restos de lo que me quedó, repartirlo entre los otros jugadores que me queda por evaluar. Es válido solamente si tengo de 10 en 10. Habría que demostrar eso, es una pequeña intuición que tengo, pero piensen en este caso, ¿no? Porque antes de seguir anotando, ejemplos. Un ejemplo que es bastante, que puede ser interesante es un ejemplo que puede llegar a ser interesante, mejor dicho, es cualquier ejemplo en el que no tengas de 10 en 10. Por ejemplo, n igual a, vamos a hacerlo en Python, n igual a 2, k también igual a 2, las alegrías son 10 y 15, las cartas, y bueno, las cartas son estas, 1, 1, 9, 9, por ejemplo. Y la felicidad de cada uno es 1 y 1. Inventado, ¿no? Inventado. Piensen que acá creo que lo más óptimo es 2 jugadores, 2 cartas para cada uno. Acá lo que me conviene es, le doy una carta de uno a uno y otra carta del uno al otro, porque sumaría 20. Fíjense que si le doy las 2 cartas de uno a un solo jugador, sumaría 15. Entonces, eso ya sería óptimo, ¿no? Entonces, acá el output es igual, tiene que ser igual a 20, sí o sí. Bien, output tiene que ser 20. Perfecto. ¿Qué más qué más sabemos? ¿Qué más podemos notar? Bueno, tenemos que probar todas las combinaciones. A un jugador, o sea, a un jugador, o mejor dicho, solo nos interesa repartir las cartas entre los jugadores entre, entre los jugadores. A ver, ¿cómo puedo decir esto? Solo nos interesa repartir las cartas entre como las cartas favoritas, porque puede que nos den, eso también no nos lo aclara en ningún momento, ¿no? Como que, ok, puede que nos den cartas, pero no necesariamente tiene que haber alguien que tenga esa carta como favorita, ¿no? Piense que pasó esto acá, 1, 1, 1, 9, 9, y acá nos dieron los dos, y nadie tenía el favorito, y era válido tenerse dos ahí. Entonces, solo nos interesa repartir las cartas favoritas entre los jugadores que tienen a esas cartas como favoritas. Como favoritas. O vamos a ver, o podemos pensar, podemos ver cómo podemos escribir esto un poquito más lindo, ¿no? Solo nos interesa repartir las cartas favoritas entre los jugadores que tienen a esas cartas como favoritas. A alguna, a alguna carta de esas como favorita, mejor dicho. Entonces creo que estamos bien con eso, ¿no? Bueno, creo que podemos pensar qué más podemos deducir de todo esto que estuvimos analizando. Eh, no estoy seguro. Creo que no hay mucho más porque ya hablamos de que, bueno, las cartas, bueno, en principio son estas y nos interesa saber cuáles de estas cartas son favoritas y cómo repartimos esas cartas favoritas entre los jugadores que tienen esa carta favorita. Pues no nos interesa ver qué es lo que pasa si le doy cartas que no sirven. Si pensamos en principio, podemos ir pensando más o menos en una DP, ¿no? Podemos pensar vamos a hacerlo acá abajo. Idea DP o estructura memorización.
Estructura de memorización. Ah, no analizamos por qué tenemos que hacer programación dinámica, ¿no? Que eso también suele ser muy útil. Ok, sabemos que vamos a tener que utilizar programación dinámica porque estamos en el taller de programación dinámica, pero eso no es muy óptimo, pensemos. Es como que no está buena esa idea. Hay que pensar realmente por qué no te convendría usar por qué te conviene utilizar una estrategia sobre otra. A ver, podemos pensar en backtracking. Si usamos backtracking, vamos a ir viendo todas las soluciones, sí o sí, pero necesitamos tener una condición para cortar la recursión, ¿no? O cortar la ejecución del algoritmo en cierto punto, porque sabemos que lo que estamos haciendo no nos lleva a una solución óptima. Eh, bueno, en principio, algo que se me ocurre, ¿no? Es algo así como, bueno, me voy guardando el máximo de alegría que me voy consiguiendo, y si veo que entregándole una carta a un jugador no me mejora la alegría, eh, medio que no me interesa dársela, algo así, ¿no? Em, pero creo que está un poco más, creo que sería difícil manejar el tema de la recursión sin pasarnos de la complejidad, sin pasarnos de complejidad, porque lo ideal sería poder tener, no, más allá de la complejidad, gente, también hay que darse cuenta que sí o sí tienes un montón de estados posibles de recursión, si quieres, del árbol de recursión o del árbol de estados, mejor dicho, y acordarse de cada estado posible para saber si era lo más óptimo de lo que ya tenías, si hacer algo es más óptimo o no, es programación dinámica de golpe, ¿no? Entonces como que pensar en backtracking medio que ya nos está empujando a programación dinámica. Pensemos en DayZ, en Divide and Conquer. En Divide and Conquer, pues lo que buscamos es como dividir, separar cosas, ¿no? Como que, bueno, separo por un lado, separo por otro, resuelvo ambos, combino. ¿Cómo podríamos hacer algo como eso acá? O por lo menos implementar alguna idea de esas en eh, en nuestra, en nuestra ADP, en nuestra programación dinámica, en nuestro algoritmo. Podríamos pensar en esto de que, bueno, hay un poco de independencia en esto, ¿no? Como que acá hay un poquito de backtracking, ponele, es un fuerza bruta en realidad, pero, pero bueno. Solo nos interesa repartir las cartas favoritas entre los jugadores que tienen alguna carta de esas como favorita. Eso es medio de independencia, de alguna manera, porque eh, no es como que solamente no me interesa ver las cartas que ya sé que no me van a servir. Entonces, como que si me lanzo a hacer, me pongo a ver el problema únicamente, a dividir las cartas, el conjunto de cartas, entre lo que me interesa en el momento, ponele. Y resuelvo solo con eso, y bueno, ya sé que si me pongo a resolverlo del otro, me va a dar cero, así que ya está. Es una idea de medio independencia, de estar dividiendo lo que me interesa de lo que no me interesa. Para un estado en particular, para una configuración o unos parámetros particulares. Entonces, como que ver backtracking me empujó un poquito a programación dinámica, y ver esto de DayZ, de solamente me interesa una cosa y la otra, solamente como que ya me da una pequeña pista de qué es lo que yo podría llegar a hacer en la estructura, ¿no? Como que qué es lo que me interesa guardarme realmente. Veamos cómo podemos mezclar estas dos ideas en una estructura de memorización, porque estas dos ideas como que es la que nos está empujando a lo razonable para resolver esto. Por ahí hay alguna otra que nos puede llegar a servir, pero en principio no la veo. No la veo, no veo. Si a alguien se le ocurre, bueno, déjela escrita en los comentarios, tal vez. Entonces, si tenemos que probar todas las combinaciones, ya tenemos que irnos imaginando en algo de número de jugador, porque tenemos que ver esto para todos los jugadores, y por cartas, ¿no? Por la carta que le doy. Ya me tengo que ir imaginando más o menos eso. Número de jugador, carta que le doy. Al menos va a tener ese tamaño, ¿no? No digo que le tengo que dar una carta en particular o no, pero seguro que tiene que tener ese tamaño porque por cada jugador tengo que ver cuáles cartas le doy. Y entonces es lo mismo que ver por cada jugador, n jugadores, veo cuál de las n por k cartas le doy. Entonces sería en principio una matriz de n por k, o sea, una matriz de n cuadrado por k, ¿no?
Eh, idea de P, vamos a hacerlo con bullets. Tengo que ver por cada jugador, tengo que ver por cada jugador lo mejor de darle una carta o no, algo así, ¿no? Eso sería como la forma resumida de escribir lo que acabo de decir. Tengo que ver por cada jugador lo mejor de darle una carta o no. Entonces, creo que podemos hacer esto. Entonces, esto me empuja a ver, esto me empuja a ver, no, a armar, mejor dicho, una estructura de tamaño o de n por, esto en realidad en Markdown creo que se escribe así, si mal no recuerdo se escribe así, o de n por o de n por k, ¿no? Bien, que bueno, eso es que eso es igual a o de n cuadrado por k. Bien. Ok, bien. Entonces, creo que así se colocaba un espacio, ¿no? Bien. Entonces, como que eso nos empuja a ver una estructura de al menos ese tamaño. ¿Qué estructura va a ser? Bueno, puede ser una matriz, ¿no? Que es lo que más o menos siempre nos ha venido tratando bien, lo que ha venido siendo más óptimo. Más que nada porque, eh, gente, si utilizamos un diccionario, eso es podemos utilizarlo, todo bien, pero es más pesado, al menos en memoria, en complejidad espacial es mucho más grande, ¿no? Que una matriz. Eh, podemos utilizar tuplas, sí, también, que es más ligero que una matriz, pero pasa que en Python, que es lo que vamos a utilizar, en Python las tuplas son inmutables. Entonces, si queremos hacer accesos por índice, todo bien, pero si queremos modificar una componente en particular de la tupla, medio que no va. Podríamos llegar a hacer algo así como tupla de listas, pero queda raro. Como que creo que lo más razonable es lista de listas. Entonces, eh, no sé si puedo meter otro bullet acá. Eh, no, vamos a hacerlo como esto. Entonces, usemos una matriz. Dios mío. Estoy en la misery. Ahí está. Usemos una matriz. Una matriz de esas dimensiones. Bien. Entonces, bien. Entonces, esa es la idea. Ahora, si vamos a utilizar una matriz de esas dimensiones, hay que poner una semántica, sí o sí. ¿Qué semántica le podemos poner? Podemos utilizar esta, ¿no? Podemos irnos variando, orientando por esto. Por lo que ya sabíamos, que repito, el sabemos que es primordial, porque ese es básicamente el análisis, lo que uno diría, este es mi análisis, lo que puedo deducir más o menos. Eh, entonces, solo nos interesa repartir las cartas favoritas entre los jugadores que tienen alguna carta de esas como favorita. ¿Y esto de dónde venía? Porque, a ver, solo nos interesa repartir las cartas favoritas entre los jugadores que tienen esas cartas favoritas. Podríamos pensar una matriz en la que tenemos jugador. No, pero no podríamos ver, hacer una matriz del estilo jugador y pongo en columnas su carta favorita. Tipo, me refiero a una matriz del estilo, no sé, algo así, ¿no? No sé cómo colocar un comentario acá. ¿Cómo era que decía una matriz acá? Bueno, creo que era algo así. N por K. Entonces, creo que con Markdown se hacía así.
No me acuerdo, gente. De verdad que no me acuerdo. Creo que era así. Ok. Y nosotros queremos hacer algo de este estilo, ¿no? O sea, yo lo que digo es, ponerle que tenemos el jugador 0, el primer jugador. Vamos a ponerlo así para que sea más idiomático. Tenemos al jugador 1, su carta favorita es el 1 y tengo también un 1 y ya, ponle que tengo dos unos. Y entonces tengo para el jugador 2, algo como... Ya va, gente, que tengo muchas dudas de si esto está bien escrito. Bueno, no, pero imaginen que esto es una matriz. No me acuerdo cómo se hace una matriz acá con Markdown. Ahora lo reviso. Imaginen que para el jugador 2, su carta favorita no es el 1, no es el... Entonces, y es el 2. Pone que su carta favorita es el 2. Entonces, tendría que agregar una columna más, ¿no? Pero hacer esto al final del día lo que me va a hacer es colocarme como columnas a todas las cartas, ¿no? Y eso no sería óptimo porque nosotros queremos evaluar solamente las cartas que le doy, las cartas favoritas que tiene. Entonces, no estaría bueno pensar en una idea de este estilo, como que tengo el jugador 1 y nada más le pongo las columnas que tiene con su carta favorita, y tengo el jugador 2 y le pongo las columnas que solamente tienen su favorita. A lo mejor puedes hacer algo como esto con una matriz medio tridimensional o con 2, 3 arrays más, no sé, pero creo que se pone muy rebuscado. A lo mejor con un diccionario, pero no se pone muy rebuscado. Pensemos de una mejor manera. ¿Esto de dónde venía? Esto venía de pensar cómo repartir n cartas en repartir k cartas. No, vamos a verlo como, esto es lo mejor de repartir, claro, de repartir m cartas entre n jugadores con esas con esas cartas como su favorita. Poner que tengo m cartas del número 1 y tengo n jugadores que les gusta el número 1. ¿Cómo reparto estos m1s entre esos n jugadores? Bueno, eso venía de ahí, ¿no? Tal vez eso es lo que puede servirnos, como, porque siento que tiene más sentido. Ponerle que tengo, no, aquí como que perderíamos nos estaríamos sacando el problema de, hago como columnas a las cartas postas que tengo y meto como columnas la cantidad de cartas favoritas que tengo de un número en particular. Como que no me interesa saber cuál es el número en sí, solamente saber cuántos jugadores tengo que tienen la misma carta favorita. Ah, y eso era lo que nos daba como pista también, ¿no? Piensen en el caso donde todos los jugadores tienen el mismo número favorito. O sea, el caso en el que tengo n jugadores con C cartas y tengo C cartas favoritas. No, tengo n jugadores y tengo no sé cuántas cartas favoritas tengo de cada uno, pero tienen el mismo número favorito, que es como la idea que nos estaban dando. Entonces, si tenemos, si tengo, por ejemplo, 0 jugadores, si tengo 0 jugadores, y tendría que ver el caso en el que tengo 0 cartas, ¿no? Y como nosotros sabemos, podemos tener n por k cartas, o sea que si nosotros queremos evaluar el caso en el que tengo n jugadores y cierta cantidad de cartas para poder darle, sí o sí tengo que evaluar el caso para cada cantidad de cartas posible que puedo llegar a tener. Y bueno, en particular puedo tener n por k cartas del mismo número. Entonces, esto sería una matriz igual de n por k, donde, donde las filas es el número de jugadores que tengo y las columnas, la cantidad de cartas disponibles que tengo del número favorito, de un número favorito, no importa cuál. O sea, a lo que voy es, tengo 0 jugadores y tengo una carta favorita para repartir entre esos 0 jugadores. ¿Cuántas cartas le doy a cada jugador? Y 0, porque no tengo más. Tengo 0 jugadores y no tengo ninguna carta para darle, 0 cartas para darle.
tengo 0 jugadores y 2 cartas para repartir entre esos 0 jugadores, 2 cartas favoritas, no importa cuál, entonces no le doy nada a ninguno. Ahora, ponele que tengo un jugador y tengo 0 cartas favoritas para darle, o sea que en su mano no le llegó ninguna carta favorita. Bueno, entonces no tendría nada para darle, su alegría sería de 0. Tengo un jugador y tengo una carta favorita para repartirle. En ese caso, entonces, su alegría sería de H sub 1, ¿no? H sub 1. Tiene sentido, ¿no? Y ahora tengo un jugador y tengo 2 cartas favoritas para repartirle a él. ¿Qué es lo mejor? Bueno, si tengo un solo jugador, me conviene dárselas a él, ¿no? Entonces, bueno, no realmente, porque piensa en el caso, este es el caso, tengo 0 jugadores y un jugador, ok, pero poner el caso en el que tengo 2 jugadores, ¿no? Acá es donde se complica la situación, porque tengo, por ejemplo, tengo 2 jugadores y una carta para repartir entre ellos. ¿Qué es lo que me conviene más? Y le tengo que dar sí o sí, como tengo una sola carta una carta favorita para repartir entre ellos, entonces la alegría máxima va a ser H sub 1. Ahora, si tengo 2 jugadores y 2 cartas favoritas para repartir entre ellos, ¿qué me conviene más? ¿Le doy las 2 cartas a uno o le doy una carta a cada uno, ¿no? Algo así como H sub 1 más H sub 1. ¿Qué es lo que me conviene ver? H sub 2 o ver H sub 1 más H sub 1. Eso es lo que tengo que evaluar de alguna manera. Entonces, lo que nosotros queríamos evaluar era lo mejor de le doy, si tengo, dependiendo, ¿no? Si tengo I jugadores y J cartas para repartir entre cada uno. Ah, bueno, ahí ya va saliendo la idea de índice, ¿no? Porque bueno, así como tenemos que repartir al final la situación. Pero creo que se nos está escapando un detalle y es el detalle de el caso de que tengo que darle K cartas, ¿no? No le puedo dar más de K cartas. No tiene ningún sentido evaluar darle 4 cartas cuando la cantidad de cartas máximas es 3. Bueno, ¿cómo podemos fixear esto de alguna manera? No sé. Bueno, podemos recorrer así, ¿no? Como que, ponele, yo estoy con el jugador 0. Sé que esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Ah, claro. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Así. Vamos a ponerle que n es igual a 2 y k es igual a, bueno, si k es igual a 2, entonces vamos a tener que agrandar un poquito esta matriz. Así. Tendríamos que poner un 3 aquí y un 4 acá. Bien. Bien. Entonces, si nosotros queremos ver el caso de n igual a 2, k igual a 2, por ejemplo, lo mejor es se la doy, no se la doy. Ah, y el caso de que no se me pase de las K cartas, ¿no? Entonces, si K es igual a 2, como que solamente me conviene evaluar en el caso en el que tengo cartas en el rango K. No sé si se entiende. Esto es, ¿qué sale mejor? H sub 2 o 0 más H sub 1. H sub 2 va a ser mejor, por supuesto, pero acá es donde lo vemos un poco más claro. ¿Qué sale mejor? Lo que ya había acá, que ponerle que era H sub 2 o H sub 1 más H sub 1. ¿Este H sub 1 de dónde sale? ¿De acá? No, sale de que le di una carta al jugador este y me quedó una carta libre porque se supone que como estaba parado en esta posición de la matriz tenía 2 cartas. Entonces tenía una cantidad, la cantidad anterior en un jugador y la diferencia entre esta columna con esta columna es la cantidad de cartas que me sobran. Entonces, ¿qué sale mejor? Lo que ya había acá o le doy J cartas al jugador 1 y más, perdón, le doy la diferencia a el jugador siguiente, ¿no? Como que es esto de
¿Qué sale mejor? ¿Te lo doy me la quedo yo o te la doy a ti? O hacemos una y eso suma más, es eso, ¿no? Probar de te la doy, no te la doy. Creo que se entiende más o menos, ¿no? Medio, es como un poco intuitivo pensarlo. ¿Qué sale mejor? ¿Me quedo yo con una y nos repartimos entre los dos la misma cantidad de cartas o tú te quedas con las dos cartas? Tiene sentido, ¿no? Y bueno, ya después con esto de 3 y demás, bueno, como que ya medio que lo fuimos viendo. Creo que no hace mucha falta hacer ese ejemplito por ahora, porque se haría un poquito largo, medio tedioso de escribir en formato Markdown. Es como más visual cuando lo vemos aquí, por supuesto, pero eh, no sé si es lo más óptimo. Entonces, esto lo sacamos de la semántica, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos ver es semántica. La semántica, la semántica puede ser, vamos a decirle matriz directamente como a nuestra DP, matriz en la posición I, J, matriz en la posición IJ, significa que tengo y jugadores con alguna carta favorita en común y tengo J de sus cartas, tengo J cartas de sus cartas favoritas. A ver, ¿cómo le digo? Matriz en la posición IJ significa que tengo I jugadores con alguna carta favorita en común y tengo J cartas de sus cartas favoritas y en esa posición tengo lo mejor de repartir esas J cartas entre esos I jugadores. ¿Ok? Eso sería como la semántica que buscamos. O sea, si yo vengo para la matriz en la posición 1, 1 es lo mejor de darle a un solo jugador, de repartir entre un solo jugador una carta favorita. Si me voy a la matriz en la posición 2, 2 es lo mejor de darle es lo mejor de repartir entre dos jugadores dos cartas favoritas. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver si podemos aprovechar de meter en esta matriz la condición, ¿no? La condición de lo mejor, que nosotros queremos maximizar. Entonces pensemos en la condición. Vamos a anotarlo así. Y con es igual a, quiero ver lo mejor, ¿no? Quiero ver lo mejor de lo que ya tenía, que eso sería matriz en la posición IJ, lo mejor de lo que ya tenía, en comparación, no sé cómo hacer eso, en comparación, versus, le doy una carta menos al jugador, a un jugador en particular, mejor dicho, eh, creo que conviene más, pues, o sea, yo lo estaba pensando, se puede pensar de esta manera, ¿no? Como matriz en la posición I-1, en la posición J menos algo, ¿no? J menos un M. ¿Y por qué? Porque, o sea, yo voy a estar parado acá, todo bien, maravilloso, pero, el problema está en que si me voy a la posición anterior, tengo que saber, o sea, a la fila anterior, tengo que saber con cuándo estoy evaluando, ¿no? Ponerle que yo estoy en la columna 2, pero yo no sé si estoy evaluando no le doy ninguna al jugador anterior o le doy una. Así que aquí creo que es donde entra el índice de cuántas cartas le doy. Aquí es donde entra el rango de K. Porque, por ejemplo, si K es igual a 2, me paro acá en el 0
y evalúo entre darle 1 y 2. No tiene ningún sentido evaluar de 3 y 4 porque ya es muy grande. Se me va de complejidad de eso. De complejidad, se me va de la cantidad de cartas que le puedo dar. Entonces, si estoy en el 0, nada más me evalúo entre el 1 y el 2. Si estoy en el 1, evalúo con el 2 y el 3. Si estoy en el 2, evalúo con el 3 y el 4. Como que evalúo en bloquecitos de tamaño K, ¿ok? Para ver, creo que haciéndolo medio visual es, estoy parado acá y ahora yo lo que hago es evaluar entre le doy 0 cartas o le doy una carta más al otro jugador o le doy 2 cartas más al segundo jugador, ¿no? A un jugador, teniendo un jugador más. Entonces, si lo vamos a evaluar de esa manera, sería diferente esto del I-1. Además, creo que conviene no hacerlo con I-1 porque creo que se complica un poco con el tema de los índices, ¿no? Porque habría que comenzar a iterar, sería medio iterativo, ¿no? También la situación. Habría que comenzar a iterar desde la columna, desde la fila 1. No me suena muy natural. No es tampoco la cosa del otro mundo, pero me suena más natural pensar que comienzo desde la columna, desde la fila 0, columna 0. Entonces, esto sería así, ¿no? La condición es matriz en la posición IJ, que ponerle que la posición IJ es esta, ¿no? Como que voy a poner una estrellita ahí nada más para mostrar que la estrellita es la posición IJ. Y vamos a anotarlo acá. Estrellita es matriz en la posición y es matriz en la posición IJ, ¿ok? No sé cómo se ve eso en Markdown. Ah, bueno. ¿Cómo podemos hacerlo literal? Así, ¿no? Vamos a hacerlo entonces con 2 asteriscos. Para no rebuscarla tanto. Entonces, asterisco asterisco es matriz en la posición IJ y nuestra condición es, ¿qué sale mejor? Lo que tengo en la posición I más 1, J más un número M, un número, no sé, vamos a ponerle actual, un número actual, una posición actual, mejor dicho, que el actual va a estar, actual tiene que estar en el rango 0K, ¿no? Menor o igual que K. Entonces, el actual tiene que estar en la posición 0 y K. Tiene sentido porque quiero evaluar entre bloques de tamaño 0 a K, ¿no? Y, no, tendría que ser no, sí, está bien, está bien, está bien. Entre 0 y K porque para qué quiero ver yo entre K más 1, no, creo que no. Cualquier cosa, si después nos dan error de índices, no importa, pero vamos viendo. Lo importante es que tenemos un J y un índice que nos va a permitir ver entre un bloque de tamaño determinado, ¿ok? Entonces, vamos a ver matriz en la posición I más 1 y en la posición J más un offset, como le quieran decir, versus lo que ya tenía, esto es lo que ya tenía versus matriz en la posición IJ, que es donde estoy parado, más la alegría de darle actual, al siguiente jugador. Porque es alegría en la posición actual? Porque fíjense que actual va a ser la diferencia de cartas que yo le voy a estar dando al otro jugador, ¿no? Entonces, la diferencia de cartas siempre va a estar en el rango 0 acá. En el rango 0 acá. Y eso es precisamente el tamaño de alegría. Ahí como que hace que funcione el tema de los índices, porque si el K fuera más grande, y la alegría se me iría segurísimo. Entonces, creo que esta es como nuestra condición de victoria. Y este versus es en realidad un max, ¿no? Es como evaluar el máximo. ¿Por qué?
porque queremos maximizar la alegría, así de simple. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto luego? Ya teniendo esta condición, lo que podríamos hacer es, ¿cómo obtengo la respuesta? Pensar, ¿cómo obtengo la respuesta? Bueno, la respuesta la puedo conseguir si más o menos veníamos prestando atención al tema de qué carajo es la matriz, qué es lo que significa esta matriz, cuál es la semántica. Si más o menos veníamos prestando atención con eso, entonces lo que podemos pensar es que, para, ahí está, bien. Lo que podemos pensar es que, bueno, cuento cuántas veces, cuáles cartas favoritas tengo repetidas y cuántos jugadores tengo con esas cartas favoritas. Y luego me pongo a hacer la suma de la matriz en esas posiciones en particular. Por ejemplo, ponerle que tengo que el jugador 1 tiene en su carta favorita el número 1 y tengo un solo 1, ¿no? Entonces, si tengo si tengo un jugador y tengo un solo 1, me voy a ver a la matriz en la posición 1, 1, ¿verdad? Si tengo dos jugadores que tienen dos cartas favoritas y dos jugadores que tienen la misma carta en común, la misma carta favorita en común, y tengo tres cartas para repartir entre esos dos jugadores, entonces me voy a ver a la matriz en la posición 2, 3, dos jugadores que comparten la misma carta favorita y tres cartas favoritas para repartir entre ellos. Matriz en la posición 2, 3. Entonces, tendría que hacer la suma de matriz en la posición 1, 1 con matriz en la posición 2, 3. Creo que es bastante razonable. ¿Que me van a quedar un montón de posiciones sin acceder, qué sé yo? Sí, eso es cierto, es una realidad, pero veo como difícil evitar eso, gente, porque no sabemos qué es lo que nos va a venir por input, ¿no? No sabemos qué es lo que vamos a estar calculando en realidad. Entonces, lo mejor es, veo todas las posibilidades y bueno, me fijo si pasan los tests. Si pasan los tests, resuelto. Entonces, eh, esto sería en Python. En Python esto sería algo así, ¿no? Como respuesta. La respuesta es la sumatoria de no sé cómo decirlo. Es justamente lo que dije recién. La sumatoria de no, vamos a hacerlo de forma más humana. Hago la sumatoria de, eh, posiciones y j de la matriz según la cantidad de jugadores que comparten la misma carta favorita, teniendo J cartas disponibles para repartir entre ellos. Repartir entre ellos, ¿ok? Entonces, haciendo esto, creo que ya estamos, ¿no? Y creo que se entiende también, o sea, me pongo a contar cuántos jugadores tengo que le gusta el número 5 y me fijo cuántos 5 tengo disponibles, me voy a ver a la matriz en la posición 5, ponle que tengo 4 5 disponibles, entonces me voy a ver a la matriz en la posición 5, 4 y eso le sumo, no sé, tengo 3 jugadores que les gusta el número 2 y tengo 2 disponibles. Entonces al 5, 4 le voy a sumar la matriz en la posición 5, 4, le sumo la matriz en la posición 3, 2. ¿Ok? Eso es lo que quise decir con estas palabritas acá. Eso es todo, ¿no? Entonces, creo que con eso está. ¿Algún disclaimer que podemos hacer? Que eso creo que es importante. Disclaimer y es para la ADP en particular. Vamos a tener
en realidad no vamos a tener n por k, sino que vamos a tener n más 1 por n más 1 por k columnas, ¿no? N más 1 filas y n más 1 columnas. No, es n por k más 1 columnas, porque estamos metiendo todo el 0, ¿no? Tengo 0 jugadores, tengo 0 cartas, es como que estamos enchufando de alguna manera una fila y una columna más. Entonces, eso es como un pequeño disclaimer que tenemos que tener en cuenta al momento de manejar los índices. Bueno, gente, creo que con esto ya estamos, ¿no? Entonces, o sea, creo que ya estamos en el sentido de que, no sé, yo por lo menos no, tenemos la matriz, tenemos más o menos una idea, ya tenemos la idea de cómo hacer la transición para saber qué carajos lo va a hacer lo mejor, ¿no? Ya sabemos cómo vamos a estar recorriendo la matriz también. Si queremos pensar en cómo inicializarla, podemos meter todos ceros, ¿no? A este grupo de acá, a esto, ay coño, a esto, con esto, de acá, ¿no? O sea, toda la matriz de aquí para adelante la puedo inicializar con puros ceros porque siempre voy a estar viendo entre lo mejor de lo que ya tenía y el elemento neutro de la suma es 0. Sabemos que no vamos a tener números negativos, así que no hay problema con eso. Así que bueno, nada, gente, vamos a ponernos manos a la obra con la implementación. Entonces, parte 1, hay que tomar la entrada. Sabemos que vamos a utilizar programación dinámica, ya estamos convencidos de ello. Entonces, bueno, vamos a utilizar la clásica, variables globales, y vamos probando, que eso siempre suele funcionar. Yo digo probar, pero suele funcionar. Entonces, lo primero era el n y el k, que es un entero. Luego venía las cartas, que las cartas podemos pensar, tenemos que contar cuántas cartas tengo de cada una, ¿no? Entonces podemos pensar en una especie de, yo lo pienso naturalmente como un diccionario de número de carta, número de cantidad de veces que aparece, ¿no? Entonces, después tengo los números favoritos, que esto es importante también, podemos pensar como un diccionario. Esto sería número de carta, número de cantidad de veces que es favorita. Y luego tendríamos la H, que son las alegrías, que eso sí lo puedo pensar como una lista, ¿no? Porque es por acceso a índices, como lo vimos en la condición de victoria, no sé. Una lista de enteros. Y bueno, nuestra matriz, que va a ser una lista de listas, de números, de enteros. Entonces, nos armamos nuestra funcioncita de tomar entrada, y esto es igual a, llamo todo esto como global. Perfecto. Acá, y enchufamos global para todo el mundo. Maravilloso. Ajá. Ahí. Global para todo el mundo. Muy bien. Bien, cheto. Ahora, tomamos la entrada. La primera línea era el N y después venía el K. Entonces, esto sería algo así, ¿no? NK es igual a, a esto, ¿no? Lo voy a hacer paso por paso. Tomo la línea, a eso le hago split para separarlos, para armarme una lista que tenga como una lista tomando como separador al espacio, ¿no? O sea, donde hay un espacio hay una coma, así de simple. Entonces, lo que voy a hacer es, me armo una lista y a esa lista le voy a tener que, como va a ser un string, entonces le tengo que mapear la función entero, ¿no? Map. Y esto lo tengo que convertir a lista de vuelta para poder hacer este desempaquetado. Bien, ahora tendríamos que, me quedé pensando, gente, tenemos el E en el K, ahora tenemos que hacer con el C, que si no me equivoco es lo mismo, ¿no? Parecidísimo. Esto es, vamos a hacerlo como, vamos a hacerlo primero, el C, hay que armarse un C temporal, que es básicamente tomar la entrada.
que es esto. Va a ser lo mismo para los favoritos y lo mismo para la H. Pero para la H en particular, ese sí es el directo. Entonces, para armar el C correctamente, podríamos pensar en inicializo al C como un diccionario vacío, donde todas las claves, todas las cartas, mejor dicho, la cantidad de veces que aparece repetida va a ser un 0 para cada carta, ¿no? Esto en Python lo que está diciendo es, me armo un diccionario con una clave por cada carta que tengo y le pongo como valor un 0. Que el C0 lo que va a representar, lo que voy a hacer es sumarle la cantidad de veces que está repetido. Entonces, lo que vamos a hacer es for carta in ctemp, C en la posición de la carta va a ser igual, la C, que esa es la C posta, en la posición de la carta va a ser igual a lo que ya tengo más 1. ¿Cierto? Y hacemos lo mismo para la F, ¿no? Porque es literal un copy-pega casi. Es un copy-pega, pero cambiando, con ciertos renombres nomás. Favorita. Bien, más 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es armarnos nuestra matriz. Dijimos que nos íbamos a armar una matriz de tamaño n más 1, ¿no? Entonces la primera fila tiene que ser la del 0 y eso hay que sumarle otra cosa. Pero en principio... No, esto es así. Matriz es una lista. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer for lo que sea en el rango de n más 1. Vamos, en el rango de n más 1 vamos a armarnos una fila, ¿no? Una fila que es una lista de enteros que es igual a la lista vacía en principio y for lo que sea en el rango n por k más 1, porque teníamos una columna más, a fila le vamos a enchufar un 0 y a matriz le vamos a enchufar la fila. Y con eso ya nos armamos nuestra matriz, ¿no? De n más 1 por n por k más 1. Eso es todo. Creo que con eso ya tenemos toda la entrada tomada. Así que avanzamos con el algoritmo que resuelve esto. Ahora, volvemos a llamar a global para todo el mundo. Bien. Ahora, bueno, tenemos que rellenar la matriz, ¿no? Entonces, la clásica, for i in range n, for j in range n por k, más 1, porque esa es la cantidad de columnas que hay, ojo. No nos interesa ver, fíjense que acá no hace falta hacer n más 1, no podríamos hacer n más 1, ¿por qué? Porque nosotros vamos a comenzar acá y como que estos ceros ya van a estar todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a estar rellenando, yo estoy parado en la fila I y lo que voy a estar rellenando en realidad es la fila I más 1, según esto que estamos haciendo acá. Entonces, si voy a rellenar cuando rellene la última fila, en realidad lo que voy a hacer es voy a estar iterando en la penúltima fila y ahí, cuando yo termine de iterar la penúltima fila, es porque la fila I o la siguiente ya está lista. ¿Ok? Entonces, comenzamos, si bien tenemos n más 1 filas, vamos a iterar entre 0 y n. ¿Ok? Entonces, ahora, habíamos dicho que teníamos que mantenernos en un rango entre 0, entre, no exactamente 0, pero un rango de a bloques de A3. Entonces, eso tiene tamaño K. Entonces, y le habíamos dicho que eso iba a ser el actual. Entonces, for actual in range K, K más 1, ¿no? No sé, después vemos. Creo que es K. Sí, tiene que ser. Uf, no sé, gente.
Sí, tiene que ser K más 1 porque tenemos una columna más, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer esto de matriz en la posición I más 1, J más actual es igual a el máximo entre lo que ya tenía, que es esto, y matriz en la posición en la que ya estoy, que esto lo voy a hacer así porque si no se ve, lo voy a escribir así porque si no se pone muy feo. Bien. Me siento mejor leyéndolo así. Matriz en lo que posición en la que estoy parado, más, o sea que le doy una menos al jugador, al jugador que le sigue, más le doy una carta más a el jugador actual, ¿no? Esto, ojo que dije jugador actual, pero no me estoy refiriendo al jugador actual, sino que me estoy refiriendo a la diferencia actual que tengo entre el jugador I con el jugador I más 1, la cantidad de cartas que le voy a dar. O sea, repito, ¿qué sale mejor? Lo que ya tengo o le doy una carta menos al jugador anterior y le doy una carta más al jugador siguiente. ¿Ok? Y creo que con esto ya está, gente. Con esto ya nos armamos la matriz y lo que queda es contar qué es lo mejor, ¿no? Entonces esto sería algo así como acumulador. Habíamos dicho que era algo así como que voy a iterar por la matriz en las posiciones que yo solamente quiero, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es for carta y no sé si iteramos, no, vamos a iterar por los favoritos. For favorito, creo que queda mejor. For favorito, in. For favorito y cantidad jugadores. No, no, queda muy largo. Vamos a poner así. For carta favorita y cantidad jugadores que comparten esa carta como favorita. In f.items. Esto lo que está haciendo, si no saben lo que estoy haciendo acá, es itero sobre las claves y valores al mismo tiempo, ¿no? De un diccionario. Vamos a hacerlo menos pythónico. Vamos a hacerlo menos pythónico. Por si acaso hay alguien que todavía no está, que no la tiene que no sabe tanto de Python, tal vez. Hay que tomar ese caso en cuenta también. Y cantidad de jugadores. Vamos, era jugadores, ¿no? Cantidad de jugadores con la misma carta favorita. Es F en la posición carta favorita. Bien. Nosotros lo que queremos ver es contar la cantidad de veces que aparece, la cantidad de veces que está esa carta entre nuestras cartas disponibles, ¿no? Entonces, la cantidad de cartas disponibles es un entero y es igual a, me voy a mi diccionario de cartas y le pido que me dé esa carta favorita, ¿no? De hecho, podemos hacerlo, si no me equivoco, así. Acá lo que estoy diciendo es, estoy diciendo, me voy al diccionario de cartas y dime cuál es el valor de, o dime cuál es la cantidad de veces que aparece carta favorita repetida dentro de el conjunto de cartas que tengo para repartir. ¿Ok? Y creo que esto no va a dar el error de claves en el sentido de estoy buscando una carta que no era favorita. Algo así como pasaba en este ejemplo del 2. Acá. No va a ocurrir que estoy buscando cuántos 2 tengo repetidos. Eso no va a ocurrir. Solamente va a ocurrir con el 1. ¿Por qué? Porque estoy iterando principalmente entre las cartas favoritas, que ya yo sé que son favoritas. Entonces, bueno, nada, obtengo cuántas veces aparece y luego me voy a ver al acumulador, mejor dicho, le
voy a sumar, va a ser igual al acumulador más lo que está en mi matriz en la posición, cantidad de jugadores, con la cantidad de cartas que tengo disponibles para repartir entre ellos. Y retorno mi acumulador y creo que con eso ya está, gente. Creo que eso sí es todo, ¿no? Creo que no hay error de índices, creo, cualquier cosa lo vamos a ver ahora cuando hagamos un par de ejemplitos. De hecho, esto de acá podríamos hacerlo un poquito más corto, ¿no? Podríamos hacer for carta in for... de hecho, o sea, el diccionario de cartas, si bien va a ser pequeño por esto de que no sé si se acuerdan que el K va a estar entre 1 y 10. Entonces, N por K, N va a estar entre 500. Va a ser máximo 500 y el K va a ser máximo 10. O sea que la cantidad de cartas máximas que puedo llegar a tener es de 5000, que es re poquitas claves para un diccionario que solamente va a tener número y cantidad de veces que aparece, ¿no? O sea, que solamente va a tener una clave, o sea, para un diccionario que va a tener claves que son enteros y el único valor va a ser un entero. Es re poquito, o sea, va a ser un diccionario ligero dentro de todo. Y puedo tener n por k cartas, que eso sí puede ser 10 a la 5, que o sea, n por k es esto que hicimos recién, perdón. Lo que quería decir era que la carta puede estar entre 1 y 10 a la 5, pero no me importa mucho. Al final es un entero que el 10 a la 5 es 100.000, habíamos dicho. Que un entero tampoco tan grande al final del día. Como que vamos a ver si pasa con eso. El punto es que una muy pequeña optimización que podemos hacer es esta, ¿no? Como que for favorito en FTM, ¿no? Porque al final yo solamente voy a ir a iterar entre las cartas, solamente me interesa contar las cartas que son favoritas, de alguna manera u otra. ¿Para qué voy a contar un 2 si nunca voy a acceder después a esa clave? Es una muy pequeña optimización que me estoy dando cuenta ahora. Entonces, nada, gente. Veamos si pasa más o menos los tests. Espero que sí. Y si no, bueno, ahí vamos debugueando, ¿no? Bien. Lo cerré. Control Shift T. Bien. Vamos a ver, hagamos una pequeña prueba. Venimos para acá. Copiamos. Perdón. Ah, qué idiota, gente. Def cartas y tengo que def main. No hace falta hacer la función main en sí misma. Ya basta con hacer un if name es igual a main o directamente hacer algo como tomar entrada y cartas. O sea, no hace falta hacer esto, pero no te cuesta nada armarte una funcioncita que solamente va a hacer eso tampoco, ¿no? Si quieres mantener como una buena práctica de alguna manera. Bien. Y así. Ok, tenemos un error acá. Claro, porque... Claro, porque estamos viendo el K entre 0. O sea, estamos viendo que actual está entre 0 y K, ¿no? Entonces, el problema el problema es que la alegría... A ver, nosotros teníamos que evaluar el caso en el que no teníamos carta, ¿no? O sea, la alegría es H sub 0. Y eso no se lo enchufamos a la alegría. Entonces deberíamos colocar eso acá también. Como que la primera posición es un 0, la alegría H sub 0. ¿Ok? Creo que con eso debería de andar. Y si no, seguimos viendo dónde nos da error. J más actual, list index out of range. Claro, podríamos meter ese pequeño disclaimer de if. Donde voy a ir a parar, o sea, J más actual es menor o igual que n por k. Claro,
podríamos meter ese pequeño disclaimer, esa pequeña guarda, esa pequeña guarda de si no me paso, bueno, me voy a calcular. A ver. Ok, 250. Bien, tuvimos un error. C en la posición de carta más 1 en tomar entrada. For carta in setemp. Claro. For carta in. Eh, claro, porque acá la sacamos. ¿Cómo podemos fixear esto? For carta in. Taca, taca. Podríamos meter un if, ¿no? If carta in F. Temp. Ahí está. Pero no, creo que bueno, no debería subir tanto la complejidad de eso, o sea, el tiempo de ejecución. Igual queda como medio feo meter ese if, ¿no? Vamos a hacer que sea como más idiomático, no sé. No creo, tampoco sube mucho la complejidad, repito, los números son cortos. Así, así y así. Bien. Ok. Y ahora nos venimos por acá. 360, bien. Vamos a pensar en qué otro ejemplo tenemos. Teníamos este de acá, ¿no? Entonces, n igual a 2, concha. N igual a 2, K igual a 2. Después vienen las cartas 1, 1, 9, 9. Después viene la felicidad 1, 1, concha. 2, 2. 1, 1, 9, 9. 1, 1. 10, 15, 20. Perfecto. Bueno, por ahora me viene convenciendo, gente. ¿Podríamos armarnos más test para la test suite? Por supuesto. ¿Lo vamos a hacer? No. Me da como fiaca y la verdad que le tengo fe, gente. Veamos. Esperemos que esto pase todos los tests y con eso ya estaríamos. Runtime en el test 5. O sea, hubo error de ejecución. Entonces el tiempo tiene que ser acá. Con el acceso, con esto. Carta favorita, punto keys. Cantidad de jugadores, cantidad de cartas. Claro. Puede ocurrir el caso, ya entendí. Puede ocurrir el caso que alguien tenga una carta favorita y esa carta no esté entre las disponibles. Y eso es donde nos tira el error acá, porque estamos buscando la carta favorita, la cantidad de cartas. Alguien tiene una carta favorita, no importa cuál, y esa carta no aparece en el diccionario de cartas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es utilizar un hermoso método de Python, que es el get, que si es, pueden leer la descripción, retorna el valor de la clave si la clave está en el diccionario. Si no, un valor por default. Y el valor por default que vamos a poner es un 0. No es nada del otro mundo, es algo así como if carta favorita in c.keys, hago esto. No, vamos a hacerlo así, ¿no? Si no está, entonces continúo. Y si estoy acá es porque sí estaba, entonces hago esto. Devuelvo eso. Otra manera de escribir lo mismo sin utilizar ese método de Python. Obvio, el método de Python hace que sea más bonito, ¿no? Porque piensa que te queda en una línea todo. Pero bueno, vamos a dejarlo así que es un poquito menos pythónico.
Intentemos de vuelta el antibot. Mira. Veamos si con eso pasa. Saltó directo el test 26. ¿Qué onda? 35, 40. Era eso, gente. Era eso. Bueno, pasó todos los tests, así que ya está. Ejercicio resuelto. Y con esto podemos decir que hemos terminado el taller 2 de programación dinámica de TDA, algoritmos 3, del segundo cuatrimestre del 2025.